La expresión artística en sus múltiples formas ha funcionado para diversas sociedades a lo largo de la historia como un método que les ha permitido lidiar con las adversidades y flagelos de sus respectivas épocas, así como para proyectar sus mayores anhelos y fantasías. Desde la antigua China, donde los campesinos solían entonar canciones que reflejaban el esfuerzo sin fin y la alienación política a la que estaban sometidos, pasando por el gospel de los esclavos negros en los Estados Unidos como un refugio frente a las atrocidades que enfrentaban a diario, y llegando al punk de los 70s, una ola de ira y rabia motorizada por una juventud desencantada con el presente y profundamente preocupada por un futuro que pintaba incierto. Esto mismo lo podemos ver reflejado en las otras ramas del arte. Sin embargo, la que me interesa abordar ahora es la del cómic y dentro de esta, más particularmente la historia de Batman. Nacido en 1939, el encapotado de Gotham iba a ser el retrato de una sociedad golpeada por el crack del 29 y la Gran Depresión. El desempleo y la pobreza azotaban a la población norteamericana, creando un clima propicio para la criminalidad y la degradación perpetuada por las mafias en los años posteriores a la ley seca. Es bajo este panorama ominoso que surge la figura del justiciero de la noche, como una suerte de faro a seguir en medio de tanto deterioro social y desesperanza. Más adelante, y producto de su éxito comercial, iban a comenzar a desarrollarse a lo largo del tiempo un conjunto de adaptaciones cinematográficas que, como vamos a ver, también fueron y son una forma de retratar la época en que fueron creadas. La primera de estas se produjo en 1966 de la mano de la productora ABC y en formato de serie. El mítico Batman de Adam West estaba lejos del que apareció por primera vez en los cómics. En su lugar, era mucho más amigable, divertido y hasta exagerado. Una representación coherente en relación con el contexto en que fue desarrollado. Si los 30s estuvieron marcados por la desolación y la angustia generados por la Gran Depresión, los 60 fueron la era del optimismo. Una época que consolidó a los Estados Unidos como la potencia mundial por antonomasia, producto de su desarrollo industrial y la destrucción de Europa producida por la Segunda Guerra Mundial. A su vez, movimientos como el hipismo, el feminismo, el ecologismo y los estudiantes llevaban a cabo reivindicaciones sociales y protestas contra todo aquello que consideraban injusto. Desde la pobreza, pasando por la segregación racial y la intervención de los Estados Unidos en Vietnam. Bajo la consolidación de la clase media y la explosión demográfica, quedaba claro que era una época propicia para ser optimista. Luego de más de 20 años, Batman volvería a las pantallas, pero esta vez encarnado por Michael Keaton y bajo las órdenes del excéntrico director Tim Burton. Este último, y propio de su estilo, le iba a imprimir oscuridad e incluso trazos de terror a la película. Este cambio en relación a la versión amigable de los 60s también responde a un cambio de época. Ahora estamos a finales de los 80s, la América de Ronald Reagan. Esta estuvo marcada por las políticas de corte neoliberal, lo que es igual a la reducción del gasto del Estado para una posterior reducción de impuestos que motorice la inversión del sector privado. El problema es que el mencionado ajuste del gasto público impactó de manera crítica a los sectores más vulnerables de la economía, que tuvieron que renunciar a los programas de asistencia social que brindaba previamente el Estado, empobreciéndose aún más. Entre otros acontecimientos que reflejan la visión política del gobierno de Reagan, se encuentra el despido de casi 12.000 trabajadores de control del tráfico aéreo. Para ustedes como Mark Fisher, el neoliberalismo comparte el mismo espíritu que uno de los géneros del cine más aclamados, el neo-noir. En este, lo que se busca plasmar es la crudeza y la oscuridad del mundo, bajo la pretensión de exponer la realidad, las cosas tal cual son, la retirada de un estado asistencialista para dar paso a la ley del mercado o del sálvese quien pueda, son la representación de esa cruda realidad. En fin, el Batman de finales de los 80 no solo comparte la oscuridad del primer encapotado, sino también un contexto histórico marcado más por las sombras que por las luces. Vamos a omitir convenientemente las versiones de Val Kilmer y George Clooney para pasar a las que vale la pena. Año 2005, a 4 años de los atentados contra las Torres Gemelas y a 2 del inicio de la guerra contra Irak, salía a la luz Batman Inicia, con Christopher Nolan como director y Christian Bale como protagonista. Los dos eventos que mencionamos recién iban a marcar de sobremanera esta nueva adaptación del Caballero de la Noche. Bruce Wayne decide entrenarse en Asia con el objetivo de volver a Gotham listo para combatir el crimen. En el mencionado continente se va a topar con un conjunto de fundamentalistas denominados la Liga de las Sombras, que le van a prometer entrenarlo y prepararlo para que pueda cumplir con su objetivo de transformarse en un justiciero. Si bien Bruce comparte la idea de impartir justicia que tiene la Liga, la forma es la que va a separar sus caminos.
humanos. Mientras que Bruce entiende que la sociedad se encuentra en continua descomposición a causa de las corporaciones a las que solo hay que correr para reencauzar a la comunidad, los liderados por Ra's al Ghul consideran que toda la sociedad está corrupta, por lo que hay que destruirla por completo y refundar la sociedad. El hecho de que los villanos sean, y como dije, un conjunto de fundamentalistas de Oriente que tiene como objetivo estrellar un transporte público contra un edificio, debería ser motivo suficiente para entender el paralelismo con la realidad. Ahora bien, saltamos por última vez de manera conveniente la versión de Zack Snyder para hablar de la última adaptación del Caballero de la Noche. En esta vamos a encontrar planteamientos sobre el estado en que se encuentra la sociedad, la visión que esta última tiene sobre la política y también vamos a ver de cerca el incipiente nuevo modelo de hombre desarrollado en los albores del capitalismo tardío. La película comienza con la concreción de un crimen. Se trata del alcalde de Gotham, Mitchell, quien es atacado en su propia casa por el villano de la historia, el Acertijo. Este va a ser el primero de múltiples delitos perpetrados por el villano, con la particularidad de que todas sus víctimas son representantes del Estado. La crítica a la política y al sistema son más que palpables en el film. Para empezar a entender las motivaciones de nuestro villano, basta solo con observar el estado en que se encuentra Gotham, una ciudad sucia, oscura y abandonada. Las calles se encuentran abarrotadas de indigentes y criminales. La violencia es generalizada y llevada a cabo por mero placer. La degradación es absoluta. Por último, y por si quedaban dudas, una imagen nos muestra un desolador mensaje pintado en las columnas del Banco de la Ciudad. Quebrado. No hay plata, diría el presidente de Argentina. En este contexto, la figura de Riddler no hace más que recordarnos a John Doe, el villano de la película Seven, que castigaba a sus víctimas según el pecado capital que éstas habían cometido. Ambos malhechores comparten una visión crítica sobre una sociedad a la que consideran degradada y decadente, que por lo tanto merece ser castigada o purificada. Pero no son los únicos. A partir de acá entra en escena el mismísimo Batman. Este, a diferencia de otras versiones, es más visceral y violento. Alejado de los ideales de justicia que históricamente caracterizaron al encapotado, así como a otros superhéroes, este se identifica con la idea de venganza. Vengarse de una sociedad corrompida que lo dejó sin sus padres. Hasta acá, héroe y villano tienen las mismas motivaciones. Purificar o vengarse de una sociedad que de alguna manera les falló. ¿Tendrá esto algo que decir sobre cómo la juventud hoy en día ve a la política? Ya lo vamos a contestar, paciencia. Con el crimen del alcalde realizado, Batman va a entrar en escena para comenzar la investigación que saca a la luz la identidad del criminal en cuestión. En su primera incursión en la escena del crimen, vamos a poder ver la forma en que la policía lo observa. Esto es algo en lo que vale la pena detenerse. Si bien ver a una persona con capa y una máscara con cuernitos nunca fue algo que pase por alto, las miradas de los agentes denotan algo que vamos a confirmar a medida que pase la película. Este Batman es un freak. Mientras que históricamente los otros Batman se caracterizaban por ser chads multimillonarios en su faceta personal y enigmáticos así como atractivos en la de vigilante, este nuevo Bruce Wayne es todo lo opuesto. Como ya se dijo bastante en redes sociales, el estereotipo que quizá mejor evoca a este nuevo Batman sea el de un emo, introvertido, con nulas habilidades sociales y un constante bajo estado de ánimo. Este trata de mantenerse lo más lejos posible de las reuniones de negocios, así como de cualquier interacción con personas por fuera del ámbito del crimen. Adiós a las fiestas opulentas que solían caracterizar a los viejos Bruce Wayne. La pregunta que surge entonces es, ¿tiene algo que ver esta nueva caracterización con la cálida acogida que recibió por parte del público? Absolutamente. El Batman de Pattinson viene a ser la representación de un conjunto de hombres solitarios que se extiende a lo largo del mundo, como lo confirma el estudio que van a encontrar en la descripción. El mismo plantea que 1 de cada 4 adultos mayores y entre un 5 y un 15% de adolescentes experimentan aislamiento social. Entre las principales causas encontramos la masculinidad hegemónica, una que al promover la represión emocional, entre otras cosas, impide que se desarrollen relaciones auténticas, lo que en última instancia los conduce a un aislamiento emocional grave. Si bien en mi canal me caracterizo por ser bastante crítico de la masculinidad hegemónica, así como con todos aquellos que la promueven, en este caso me voy a permitir romper una lanza en favor de la misma. A ver, la mencionada socialización de género sostiene que los hombres deben ser fuertes, fríos, calculadores, racionales, lógicos, pero por sobre todas las cosas no deben ser emocionales. La justificación para desarrollar este conjunto de características es que el mundo es un lugar terrible, por lo tanto, mejor estar bien preparado para poder afrontarlo y salir victorioso. Si bien considero que ceder ante esta visión pesimista lo único que hace es solidificar la misma, también soy consciente de que negarla es vivir en una fantasía. Cuando
Cuando observo a diario que el acceso a la vivienda es imposible, que la precarización laboral no hace más que aumentar, que el Estado retrocede dejándonos desamparados frente al mercado, que el futuro es incierto, incluso aunque estudies una carrera, no puedo evitar pensar, ¿de qué me sirve expresar mis emociones en un contexto donde eso no soluciona nada? Ya ni hablemos de ser compasivos o empáticos en una sociedad marcada por la competitividad extrema, así como por el hiperindividualismo, dos características que no son solo premiadas económicamente, sino también ampliamente reconocidas por gran parte de la sociedad. Como marxista en desarrollo, soy consciente de que las condiciones materiales que nos rodean son las que producen la subjetividad de las personas. Por lo tanto, en un mundo cada vez más competitivo, donde constantemente tenemos que desarrollar nuevas habilidades para no ser descartados, donde tenemos que trabajar por más horas y tolerar cada vez mayores niveles de precariedad, el tipo de ser humano ideal para desarrollarse en dichas condiciones es uno que vive solo para trabajar, que no tiene el tiempo y por lo tanto las habilidades necesarias para desarrollar relaciones interpersonales, así como uno absolutamente insensibilizado, vaciado de todo tipo de emociones que pueden poner en riesgo su correcto funcionamiento en el medio hostil que recién describimos. Para ser claros, no se puede esperar un hombre diferente si no se cambia el medio en que éste se desarrolla. Un hombre criado por lobos es otro lobo. Y así lo entendió desde mi humilde punto de vista el director de la película, Matt Reeves, quien a la hora de desarrollar su versión de Batman logró imprimirle todas estas características con las que el público pudo verse reflejado. Volviendo a la trama, a medida que esta avanza, más representantes del Estado siguen cayendo uno a uno y sus secretos más oscuros son desvelados. Esto va a repercutir de manera positiva en la figura del Riddler, quien lentamente comienza a ser seguido y vanagloriado por un sector importante de la población hastiado e iracundo con la política. No más mentiras es la consigna que utiliza el villano y que ahora la gente replica. Riddler es la encarnación de la antipolítica. No es noticia que alrededor del mundo la figura de la política o de los políticos es cada vez más cuestionada, ya sea por casos de corrupción como por la degradación de las condiciones de vida. En este contexto surgen figuras que tratan de representar ese sentimiento popular de ira y rechazo al sistema político. Quizá la más evidente sea la de Javier Milei, presidente de la Argentina. Este supo crear una narrativa que ponía el foco en los políticos, a los que enmarcaba como parte de una casta responsable de los males del país. Durante la campaña, la promesa central era que los políticos pagaran los costos de la crisis argentina. ¿Quién podría estar en desacuerdo con esto? Si bien la realidad una vez que llegó a la presidencia fue completamente diferente, en un principio la idea de ajusticiar a los corruptos y a los responsables de la situación deplorable del país podía resultar atractiva para cualquiera. Volviendo a Riddler, este va a utilizar otro de los elementos centrales de nuestra época, las redes sociales. Salvo que vivas bajo una piedra, todos conocemos al típico influencer enojado que viene a contarnos las verdades oscuras de los políticos. Algunos incluso usan máscaras como el propio Riddler. Esto también es un hito de nuestra época y surge como respuesta a los medios de comunicación tradicionales, de los que también comenzó a sospecharse que son cómplices necesarios de los partidos políticos a los que responden y rinden cuentas. Milei y sus seguidores nuevamente fueron los que bautizaron a los periodistas de los grandes medios de comunicación como ensobrados, lo que es igual a recibir dinero a cambio de decir o no ciertas cosas. En este contexto, la figura del youtuber o comunicador de las redes sociales gana no solo relevancia, sino también respaldo y credibilidad producto de ir por fuera de lo que denominamos el sistema, o sea, los medios de comunicación tradicionales. Este aspecto, el de ser un outsider, es muy valorado en esta época porque se considera que por dentro del sistema no se pueden revelar ciertas verdades incómodas, producto ya sea de la corrección política como de ciertos intereses espurios. Por lo tanto, solo por fuera de este se cree que uno podría llegar a escuchar las crudas verdades que el sistema oculta. Esto obviamente está cargado de prejuicios y verdades a medias. El hecho de que cualquiera pueda expresar su opinión y con esta influir sobre miles e incluso millones de personas generó el clima propicio para la propagación de cantidades ingentes de fake news. Pero bueno, en fin, una vez más, decir que Riddler logra condensar la ira y el hastío de la gente con la política, así como representar esa figura que desde las sombras y con la libertad que ofrecen el internet y las redes sociales, bombardea el sistema desde afuera. Por lo expuesto, uno puede llegar a preguntarse ¿quién es el héroe en esta película? Como vimos, las motivaciones del protagonista y el antagonista son similares, por no decir idénticas. Ambos quieren combatir, a su manera, un sistema corrupto y en constante degradación. Por lo tanto, ¿qué los diferencia? La respuesta la encontramos en el complejo de Edipo. Este es un proceso caracterizado por encender la discrepancia entre el padre simbólico y el empírico.
El primero es la encarnación del orden simbólico mismo, solemne portador del significado y mensajero de la ley. El segundo es el hombre simple, más o menos decente. El niño crece bajo la imagen solemne e impoluta del padre simbólico y luego cae en la cuenta de que este era más bien un hombre prosaico, terrenal, o sea, el padre empírico. El problema con Batman reside en que este no completa el proceso edípico. La mencionada discrepancia entre los dos modelos de padre nunca se produce, ya que él mismo muere cuando Bruce es todavía un niño. Es por esto que queda anclado a la imagen de ese padre justo y benevolente que motoriza su búsqueda de justicia. Sin embargo, Reeves va a romper con este círculo. Primero, Bruce va a descubrir con mucho pesar que su padre estaba involucrado con la mafia, más precisamente con Carmine Falcone, a quien le pidió que asustara a un periodista que amenazaba con revelar los secretos familiares de los Wayne en medio de la campaña electoral que estaba llevando a cabo para ser alcalde de Gotham. El susto pasó a mayores y el periodista fue hallado sin vida. Y segundo, cuando finalmente Bruce se encuentra cara a cara con el Riddler y este último le revela no solo el porqué de sus acciones, sino también la verdad acerca de su familia. Acá descubrimos que Riddler fue uno de los huérfanos decepcionados por Thomas Wayne, padre de Bruce, quien prometió mejoras en el orfanato, las cuales nunca se llevaron a cabo, producto de su deceso en circunstancias poco claras. A su vez, el villano le va a recriminar al propio Bruce que el sistema, lejos de brindar apoyo y contención a los huérfanos que vivían en condiciones deplorables, centró toda su atención en él, otro huérfano pero billonario. Riddler es el resultado de un sistema abandónico que descarta a los desposeídos, a los cuales mantiene esperanzados bajo la ilusión de que el buen capitalista filántropo los ayude. Cuando este no aparece, quedan desamparados frente a una realidad cruda y desoladora. Para ser claros, Batman es un justiciero que basa su código moral en la idealización de una figura que realmente nunca existió. Como vimos, su padre no era lo que decía ser, mientras que Riddler actúa de la manera en que lo hace, producto de haber sido expuesto desde una temprana edad y por el resto de su vida a la cruda realidad de un sistema corrupto y predatorio. Batman logra mantener la fe y la esperanza en la justicia, la sociedad y el sistema basándose en la figura idílica de su padre, a la que considera replicable. Riddler es en cambio un nihilista, producto de sus circunstancias, perdió la fe en la sociedad y el sistema, superando así la fase idealista de tratar de generar un cambio. Ahora lo único que busca es venganza, lo que nos conecta con el tercer acto del film. En este se va a desvelar el plan definitivo del Riddler, el cual consiste en ni más ni menos que volar por los aires la ciudad. Esto es algo en lo que vale la pena detenerse. Como se nos va a mostrar a lo largo del film, la sociedad se encuentra completamente corrompida. No solo los políticos, sino también jueces, fiscales, policías y empresarios. Todos responden a la mafia encabezada por Carmine Falcone. Detrás de esta visión distópica y nihilista sobre la sociedad se encuentra lo que Mark Fisher denominó realismo capitalista. Este concepto hace referencia a la idea de que el capitalismo es inamovible e indestructible, producto de que responde a la naturaleza humana. Obviamente esta visión está cargada de prejuicios como que el ser humano es egoísta, corrupto, competitivo y voraz, entre otras cosas, por naturaleza. Pero tomando como cierta esta caracterización, definitivamente el capitalismo es el sistema que mejor se adecua a este hombre que se nos presenta. Ahora la pregunta que me surge es, ¿fue el hombre siempre así? ¿O es acaso el capitalismo el que moldea al hombre según sus imperativos? A ver, seguimos bajo un sistema que permite que un hombre sea lo suficientemente rico y poderoso como para corromper a todo un estado, mientras que obliga a una inmensa mayoría a vivir en condiciones precarias o incluso de mera subsistencia. Resulta obvio que las personas sean en extremo egoístas, producto de la escasez, y competitivas, todo lo que se pueda para aplastar al otro, ya que esta sería la única forma de pasarla un poco mejor. Estamos obligados a dejarnos explotar o a explotar a otros. Son las reglas e incumplirlas implica morirse de hambre, como el propio Javier Milei sostuvo en un debate con el dirigente social Juan Grabois. Que no es un problema de capacidad. Si vos tenés que elegir entre no comer y ser explotado durante 18 horas, o 14 horas, o 10 horas, yo elegiría ser explotado. Pero esa no es mi voluntad. No, bueno, ¿cómo que no? Podés elegir que morirte si querés morirte. Y claro. No, es que... Entonces, lo que creo que Matt Reeves trata de hacer es bosquejar el escenario bajo la lógica recién descrita en su fase final. O sea, una sociedad exclusivamente motivada por la acumulación de riqueza produce corrupción y pobreza generalizada, genera el descreimiento de la población en las instituciones y finalmente la consecuente anomia, que tiene como acto definitivo la explosión literal de todo. Visto desde cierta perspectiva, el hecho de que el villano solo aspire a volar todo por los aires puede ser calificado como simplista o caricaturero.
complejo. Por ejemplo, el filósofo esloveno Slavoj Žižek cuestiona el final de V de Vendetta, donde el protagonista vuela por los aires el Parlamento del Reino Unido. Este se pregunta cómo sería la segunda parte de la película. ¿Cómo se organizaría la sociedad posterior a este hecho? ¿Cambiaría el sistema político o solamente reemplazarían a las figuras que fallecieron en la explosión? Reeves va a contestar a todas esas preguntas, pero primero vale la pena detenerse en lo que fue la campaña del ya mencionado Javier Milei, donde dos de las consignas que más se repetían eran, por un lado, volar por los aires el Banco Central, y por el otro, la canción Se viene el estallido del grupo Bersuit Vergarabat. Lo loco de este fenómeno es que una vez en el gobierno, esta canción se seguía y se sigue repitiendo en los actos políticos de este espacio. ¿A qué voy con esto? Tanto Javier Milei como sus seguidores entienden de manera silenciosa que el Homo economicus solamente puede producir las actuales condiciones de vida. De hecho, es tan así que el liberal libertario considera incluso positiva a la desigualdad y hasta se ha pronunciado en favor de las mafias. Yo tengo dos personas. Una gana 99 y otra gana 1. Entonces vos mirás el Rawlsiano, que es el que más tiene contra el que menos tiene. Uy, es 99, qué desigual es esto. Ahora, digamos, en realidad vos tenés que ver qué hay atrás de eso. Entonces sucede que el tipo que, digamos, gana 99 se rompe el lomo laburando todo el día, ¿sí? Para ganar 99. Y el que tiene 1 en realidad tiene 1 en base, digamos, a la cantidad de uña en sangre que entrega día a día, de tanto rascarse. De hecho, si yo tuviera que elegir entre el Estado y la mafia, me quedo con la mafia. Porque la mafia tiene códigos, la mafia cumple, la mafia no miente y sobre todas las cosas, la mafia compite. O sea, todo lo que vemos en The Batman y consideramos repudiable, para él es el estado natural en que funcionan las cosas y eso le resulta deseable. Su escenario ideal, de hecho, probablemente sea Mad Max, una realidad donde el Estado no existe y cada uno se las arregla como puede para subsistir. Es entonces, bajo esta realidad inamovible e inmodificable de corrupción y pobreza, generada aparentemente por el propio ser humano, que la única satisfacción para aquellos que avalan esta teoría se encuentra en la apreciación de pequeños estallidos de violencia. No como eventos disruptivos llevados a cabo para modificar algo, porque como ya vimos, nadie realmente cree que eso pueda suceder, sino como una mera gratificación patética en medio de un escenario desolador. No festejan que bajen los números de la pobreza o que mejore el servicio de los transportes, ni que se creen nuevas universidades. La algarabía para ellos se produce cuando se anuncian despidos por televisión, cuando le propinan una golpiza a un grupo de manifestantes o cuando se agrede a alguien de otro espacio político. Todos eventos que no modifican ni un ápice del sistema como lo conocemos. Porque nosotros, la generación del fin de la historia y el último hombre, como dijo Francis Fukuyama luego de la caída del muro de Berlín, somos eso, los últimos hombres, seres impotentes y autocondenados a la degradación y la destrucción de nosotros mismos, producto de nuestra incapacidad de imaginar por lo menos un escenario alternativo. Es por esto que me resulta acertada la decisión del director y en respuesta al planteamiento de Žižek de elegir como el plan final de Riddler la explosión de la ciudad. Una que provoca, como dijimos, un pequeño goce momentáneo para este triste sujeto que va a tener que pasar el resto de sus días en prisión. Mientras tanto, afuera, todo sigue igual. La ciudad se encuentra sumida en el caos, el Pingüino se prepara para reemplazar a Carmine Falcón como el líder de la mafia y, como vimos, del Estado también, mientras que otro títere es colocado en el lugar del alcalde. Por su parte, Batman, impotente frente a la catástrofe y consciente de que el ciclo de degradación no hizo más que volver a empezar, solo aspira a ser una figura de esperanza que se sabe estéril para aquellos que necesitan creer en algo o alguien para continuar, aún sabiendo que la única luz que existe al final del túnel es un tren que nos va a llevar puestos a todos. El mayor acierto de Reeves a la hora de adaptar el relato de Batman fue captar mejor que nunca el elemento esencial del cómic original, su capacidad para retratar la época oscura en que fue creado. Si en los 30, producto de la crisis, esa oscuridad de la época se veía reflejada en el crimen organizado y la corrupción, en los 20 de este siglo, Reeves la encuentra en la incapacidad de la sociedad para imaginar escenarios alternativos, lo que la vuelve impotente frente a las adversidades que representan la corrupción, la violencia, la pobreza o el crimen organizado. El horror, al mejor estilo del Corazón de las Tinieblas, radica en la resignación de la gente a tener que participar de un ciclo perpetuo de degradación y decadencia, como si se tratara del castigo de Zeus a Prometeo. Uno donde el titán alado, luego de traer el fuego a los humanos, es condenado a permanecer encadenado para que una águila le devore el hígado, este se regenere y la tortura vuelva a comenzar. En medio de este escenario desolador propio de un mundo agonizante y con la carencia de siquiera un atisbo de aquello que podría ser el nuevo mundo que lo reemplace, como decía Gramsci, surgen los
los monstruos, unos que impotentes frente a esta situación solo pueden ofrecer más destrucción y degradación, como si ésta lograra de alguna manera purificar o exorcizar a la sociedad de los males que dice combatir. O también aquellos que, anclados a un idealismo utópico, pretenden que las cosas cambien sin modificar nada significativo de fondo, convirtiéndose en meros mártires o defensores de causas perdidas. En este sentido, el final de The Batman me recuerda un poco al tétrico de Life, Vida Extraterrestre, uno donde el ser amorfo que acosa a los protagonistas durante toda la película logra salirse con la suya al infiltrarse en la nave dirigida hacia la Tierra, dando a entender que su reinado del terror no hizo más que comenzar nuevamente, pero ahora por estas latitudes. En el caso de Batman, el verdadero villano, el sistema, luego de que se revuelva un poco el fondo, se vuelve a sentar como una bruma oscura y pesada sobre toda la ciudad, dando a entender que después de la tormenta todo sigue igual de bien.